Buenas noches a todos, Dios los bendiga y continuamos aquí. Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues continuamos con la lectura del libro de los Corintios, primera carta a los Corintios. Ayer leíamos el capítulo 10, lo cual nos hablaba de los atavios, nos hablaba como tal el rol de la mujer y del hombre. Y continuamos con el capítulo 11. El capítulo 11 es Perdón, estamos en el capítulo 12. Entonces el de ayer era el capítulo 11 y hablaba del atavio de las mujeres, abusos de la cena del Señor y institución de la cena del Señor. Hoy continuamos con el capítulo 12, lo cual vamos a estar leyendo sobre los dones espirituales. Pues en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamarle a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Continúa diciendo: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice, y esas eran preguntas. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Entonces este es el capítulo 12, lo cual nos estaba hablando de los dones espirituales. Entonces dice que un mismo espíritu, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios reparte a toda la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, como Él quiere, dones espirituales. Entonces dice que no nos olvidemos, dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces Dios nos manda a madurar espiritualmente. Eso es lo que quiere Dios. Dios nos llama a salvación, nos manda a ser hijos, pero porque Él quiere depositar algo en nosotros. Y eso algo es el Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar a llegar a una madurez espiritual, y ya estando en esa madurez espiritual, eh, el mismo Espíritu Santo nos va a dar dones espirituales. ¿Para edificación de quién? De nosotros y de la iglesia. Pero tiene que haber una madurez espiritual como tal. Entonces, los dones y los llamados de Dios son irrevocables. También, entonces, tenemos que considerar que el Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas. Entonces nos hablaba de dones de sabiduría, dones de profecía, dones de milagros, dones de sanidad, dones de fe, dones de discernimiento de espíritus, pero que esto lo hace un solo espíritu. Pero también nos hablaba que no puede decir el ojo porque yo soy ojo y no soy pie. No puede decir el oído porque yo soy oreja y no soy el ojo. ¿Qué quiere decir aquí? Que no podemos compararnos con las experiencias que las otras personas tengan. A lo mejor personas tienen el don de profecía y el Señor a nosotros nos ha concedido el don de, no sé, de lenguas. Es no fijarnos y decirle y menospreciar a la otra persona, envidiar a la otra persona porque tiene el don de profecía. No podemos estar haciendo eso. Si Dios te da un don espiritual, es porque quiere que tú lo ejerzas. Es un regalo como tal. Y te lo está encargando como tal a ti para que tú... Él te lo entrega sabiendo que tú tienes la habilidad por medio de su sabiduría de Él, por medio de una relación con Él, a cuidar de ese don espiritual y de llevarlo también a madurez. Entonces es como... el don espiritual es como igual como un árbol, que Él te da la plantita y la siembra dentro de ti. Siembra ya la plantita, pero tú le tienes que nutrir y crecer y crecer y crecer. Y eso solamente se va a hacer mediante la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo sí a veces va a poner personas que te enseñen cómo llegar, cómo madurar ese don espiritual y cómo ejercerlo. Pero en ocasiones hay personas, no van a haber personas a tu alrededor que tengan ese mismo don espiritual. Y entonces el Espíritu Santo hace eso para que tú tengas una relación íntima con Él y Él te va a enseñar cómo tú tienes que utilizar ese don espiritual. Es como, ahorita escuchamos música de una arpa. Es como si Dios te da una arpa y no tienes nadie en quien te enseñe. Y no tienes a lo mejor imagínate que no tuvieras ni YouTube, ni forma de cómo tú aprender. Y entonces necesitas un maestro. Y el Espíritu Santo va a ser tu maestro y te va a enseñar cómo tocar el arpa. Pero ahora hablando en el sentido espiritual, Él va a hacer eso en ti. Con los dones espirituales, Él te los va a dar para que, para que tú tengas una relación más íntima con Él. Entonces recordemos que la palabra dice que uno es el que planta, otro es el que riega, pero solamente Dios da el crecimiento. Entonces eso no solamente para nosotros, sino cuando digo para nosotros, no solamente para nuestro crecimiento espiritual, sino también el del crecimiento a nuestros dones espirituales. Dice la palabra que de embalde edifique el labrador, perdón, de embalde trabaje el labrador si Jehová no edificare la casa. Entonces nosotros podemos poner todo nuestro esfuerzo en ejercer un don espiritual. Pero el que le va a dar la madurez y el crecimiento a ese don espiritual va a ser el Espíritu Santo, y entonces requiere de una comunión íntima con el Espíritu Santo.
También nos dice que no menospreciemos los que podemos sentir que son menos. Recordemos el don de lenguas. El don de lenguas es para edificar nuestro propio espíritu. De hecho, habla sobre esto en el capítulo 14. Pero no tenemos que ser ignorantes de los dones espirituales. Dios tiene un don espiritual, o si no hasta más específicamente para ti. Y no podemos ignorarlos, no podemos dejar de caminar o dejar de crecer en este espiritualmente. Dios está dispuesto de llevarnos cada vez de gloria en gloria. Igual se necesita esta madurez espiritual para no vanagloriarnos cuando recibimos un don espiritual. Y en ocasiones Dios te da estos dones espirituales eh, aún teniendo defectos de carácter. Y con el sentido de que tú puedas obrar, tú puedas trabajar en esos defectos de carácter y que sea este don espiritual de edificación para ti. Pero vas a llegar a reconocer que este don espiritual eh, como tal es por gracia de Dios. Y su plenitud, se puede decir, su plenitud del poder de este don espiritual va a llegar a su plenitud por medio del Espíritu Santo, por medio de tu relación con el Espíritu Santo. Entonces estamos dependientes totales del Espíritu Santo. Y no podemos envidiar a los demás porque el Santo está trabajando de una forma con esta persona, pero conmigo está trabajando de otra forma. Eh, Tenemos que apreciar cómo el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y tenemos que apreciar lo que el Espíritu Santo nos está dando. A lo mejor en este caso está hablando de dones espirituales, pero en todos los sentidos tenemos que apreciar todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y por medio de nosotros. Y Dios nos quiere utilizar. Dios nos quiere utilizar para llevar a la iglesia a edificación, pero también para traer personas hacia el conocimiento de Él y hacia salvación, a confirmarnos, a ayudarnos a llevar más fruto. Esa es la intención del Espíritu Santo. Uno de los dones espirituales que a lo mejor no se consideran como muy relucientes, se puede decir, es el don de sabiduría. La sabiduría es muy importante en la iglesia. Cuando Dios imparte su sabiduría o el don de sabiduría en una persona, esa persona va a poder dar consejos que estén alineados con los pensamientos de Dios. Y no podemos menospreciar la sabiduría de Dios. Tenemos que abrazarla. Entonces nos habla aquí, como les digo, de los dones espirituales. Y después nos dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces dice, procurar los dones mejores. Mira, el Espíritu Santo va a repartir a cada uno de nosotros como Él quiere. No porque tengas un don espiritual no se significa que no puedas tener otro. El Espíritu Santo nos puede dar todos los dones espirituales, pero eso va a depender de nuestra madurez, va a depender de su gracia de Él. eh, y primero nos va a dar algo, primero nos va a dar un don para saber, para probarnos a nosotros mismos si lo podemos administrar. Y si no lo sabemos administrar, si no lo sabemos apreciar y utilizar, que Él nos va a enseñar cómo utilizarlo. Pero si no la apreciamos, si no la administramos, Él no nos va a dar más. Entonces Él nos da algo para probarnos. Y tenemos que mostrarnos a nosotros, tenemos que mostrarnos nosotros ante Él aprobados. Y Él nos dará más y nos dará más y nos dará más y nos dará más. Entre más nosotros estemos dispuestos a entregarle a Él, entre más estemos capacitados por Él, Él nos va a derramar más. ¿Hasta que qué? Hasta que sobre y abunde. Primero dice eso en Malaquías 3, pero también dice en Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces eso es lo que quiere el Espíritu Santo, eso es lo que quiere Dios.
rebosar nuestra copa. No solamente llenar nuestra copa, sino hasta que sobrepase, hasta que se derrame hacia afuera, a todas las áreas de nuestra vida, hacia las personas a nuestro alrededor. Pero reconocer que es para edificación de la iglesia, para ayudar a los demás, y es por obra del Espíritu Santo. Entonces no menosprecies lo que el Señor te ha dado. No menosprecies la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. Y la obra que el Espíritu Santo está obrando en ti es perfecta. Y en la madurez que tú estés actualmente, si te estás esforzando, es perfecta. Pero si no te estás esforzando, recuerda, esfuérzate siempre, sé valiente, sé diligente. Y recuerda, si has llegado a cometer errores o las cosas no están saliendo como tú quieres, Dios obrará todas las cosas para tu bien, conforme al propósito que has sido llamado. Entonces Dios te quiere utilizar, Dios te ha llamado para eso, Dios te ha llamado para que seas luz que resplandece en la oscuridad. Dios te ha llamado para derramar en ti toda bendición del cielo y la puedas ejercer. Dios te ha llamado para que tengas autoridad y la puedas ejercer aquí. Ejercer la autoridad, aprovechar todo lo que Él nos está dando espiritualmente, puede cambiar nuestro entorno, nuestra vida, la vida de las personas, pero tenemos que aprender a ejercerlo, a utilizarlo. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Entonces a eso nos ha llamado, a que cambiemos las cosas, a que cambiemos las cosas mediante la guianza del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios cambia corazones, el poder de Dios cambia los pensamientos, el poder de Dios cambia las circunstancias, el poder de Dios hace huir la enfermedad. No hay nada imposible para Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere obrar por medio de ti como lo hizo por medio de los apóstoles. Dijo Jesús, y mayores cosas que estas harán. Mayores cosas que Jesús haremos. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, hacer mayores cosas por medio de nosotros. Entonces disponte y no menosprecies en el caminar no menosprecies el caminar con Dios y no te desalientes en en qué paso estás como tal. Aprécialo, aprende de ello. Dile al Señor que te ayude y si quieres avanzar, dile que te enseñe qué es lo que te está bloqueando y qué es lo que tienes que hacer para avanzar. Solamente Él te puede avanzar. Recuerda que Él restituye todo lo que el comelón, el pulgón se ha comido. Y Él hace abundantemente más de lo que podemos pensar o pedir, pero conforme al propósito que obra en nosotros. ¿Cuánto le estás dando tu disposición a Dios que obra en ti? Entre más tu disposición le das a Dios que obra en ti, ese poder va a obrar más en ti y va a cambiar las cosas. A eso nos ha llamado Dios, a depositar su gloria, su poder, su espíritu dentro de nosotros y obrar por medio de nosotros. Recordemos que la palabra dice que sin Jesús nada podemos hacer y debemos de llevar mucho fruto. Y vamos a llevar fruto si permanecemos en Él. También dice permaneced en mí y permanecer en mí, mis palabras en vosotros y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás. Más o menos algo así. Pero todo lo que pidieras en mi nombre, lo recibirás. Entonces tenemos que permanecer en Él y su palabra en nosotros y todo lo que pidamos será hecho. Esa es una promesa de Él. Y Él es fiel. Y Él lo que dice es. Y esa es la última palabra. No las circunstancias, no nuestras emociones, no. Tenemos que tener una fe inquebrantable en Él. Y eso conlleva un proceso y eso se forma también mediante experiencias con Dios. ¿Vale? Entonces apégate a Dios. Pues esta es la palabra de esta noche. Mañana continuaremos con el capítulo 13. Primeramente
nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno. Que tengan una bonita noche y que Dios los siga bendiciendo. Cuídense.